Bienvenidos al canal de Iconos Sagrados. Hoy contaremos la fascinante historia de la cruel reina Jezabel, una figura que dejó una marca indeleble en las páginas de la historia bíblica. Prepárense para sumergirse en un relato de poder, traición y conflicto religioso que sacudió los cimientos del antiguo Israel. Desde su nacimiento en las opulentas costas de Fenicia hasta su dramática caída en el palacio de Jezreel, la vida de Jezabel es un testimonio de cómo la ambición desmedida y el desprecio por las tradiciones pueden desencadenar consecuencias devastadoras. Acompáñennos en este viaje a través del tiempo, donde descubriremos cómo una princesa extranjera se convirtió en la reina más temida y odiada de su época, desafiando a profetas, persiguiendo a los fieles y alterando el destino de una nación entera. En la opulenta ciudad de Sidón, bajo el reinado del poderoso Etbal, nació Jezabel, una princesa destinada a dejar una marca indeleble en la historia. Sus primeros alientos se mezclaron con el aroma salado del Mediterráneo y el incienso de los templos fenicios, presagiando una vida extraordinaria. Poco sabían sus padres que aquella niña nacida en el lujo de la corte fenicia alteraría el destino de naciones enteras y desafiaría los cimientos de la fe de un pueblo lejano. Mientras crecía en los suntuosos palacios de Sidón, Jezabel se empapó de las creencias y tradiciones de su pueblo. Los rituales en honor a Baal y Asera moldearon su visión del mundo, impregnando su espíritu con una devoción feroz hacia estas deidades. Esta fe arraigada en el politeísmo fenicio se convertiría en el combustible de su futura cruzada, sembrando las semillas de un conflicto que sacudiría las estructuras de una nación extranjera. El destino de Jezabel dio un giro dramático cuando se concertó su matrimonio con Acab, rey de Israel. Esta unión, forjada en el fuego de la política y la ambición, prometía fortalecer los lazos entre Fenicia e Israel. Sin embargo, nadie podía prever que este enlace real no solo uniría dos reinos, sino que también desencadenaría un choque de culturas y creencias que resonaría a través de generaciones. Al cruzar las fronteras de Israel, Jezabel se encontró en un mundo radicalmente diferente al suyo. La tierra que ahora debía llamar hogar adoraba a un solo Dios, Yahvé, una noción que chocaba frontalmente con su educación politeísta. Lejos de intimidarse, la determinación brilló en sus ojos. Este nuevo reino no la cambiaría a ella, sino que ella cambiaría al reino, desatando así una tormenta de transformaciones. Con la audacia de una conquistadora, Jezabel introdujo el culto a Baal y Asera en Israel, desafiando abiertamente las tradiciones ancestrales del reino. Sus acciones, impulsadas por una fe inquebrantable en sus dioses fenicios, encendieron la mecha de un conflicto religioso sin precedentes. Lo que comenzó como la imposición de nuevos ídolos, pronto se convertiría en una pugna feroz por el alma misma de Israel. La determinación de Jezabel se tornó en crueldad cuando ordenó la persecución implacable de los profetas de Yahvé. Sus decretos reales desataron una ola de terror que barrió el reino, tiñendo la tierra de sangre y lágrimas. Esta campaña despiadada no solo buscaba silenciar las voces disidentes, sino también erradicar cualquier vestigio de la fe en Yahvé, marcando un punto de no retorno en la historia de Israel. En medio del caos religioso que azotaba al reino, surgió una figura imponente que se atrevió a desafiar el poder de Jezabel, el profeta Elías. Este hombre de Dios se alzó como un faro de resistencia contra la marea de paganismo que amenazaba con engullir a Israel. El enfrentamiento entre la reina y el profeta estaba destinado a sacudir el reino de Israel. El Monte Carmelo se convirtió en el escenario de un duelo épico entre Elías y los profetas de Baal, orquestado por Jezabel. Ante una multitud expectante, el poder de Yahvé se manifestó de manera espectacular, consumiendo el sacrificio de Elías con fuego del cielo. Esta demostración divina no solo humilló a los seguidores de Baal, sino que también apuntó un golpe devastador a la autoridad espiritual de Jezabel. La derrota en el Monte Carmelo encendió una furia implacable en Jezabel, quien juró vengarse de Elías con toda la fuerza de su poder real. Su amenaza
cargada de odio y resentimiento, obligó al profeta a huir por su vida, iniciando una persecución que mantendría al reino en vilo y demostraría hasta dónde estaba dispuesta a llegar la reina para mantener su dominio. La codicia y la crueldad de Jezabel alcanzaron su punto culminante con el infame episodio de la viña de Nabot. Cuando Acab codició la tierra del inocente Nabot y se deprimió ante su negativa a venderla, Jezabel decidió tomar el asunto en sus manos. Con una astucia diabólica, la reina urdió un plan maquiavélico. Redactó cartas en nombre del rey, sellándolas con el anillo real, y las envió a los ancianos y nobles de la ciudad. En estas misivas, ordenaba proclamar un ayuno y sentar a Nabot en un lugar de honor entre el pueblo. Luego instruía que se presentaran 2 hombres sin escrúpulos para acusar falsamente a Nabot de blasfemia contra Dios y el rey. Sin posibilidad de defenderse, Nabot fue arrastrado fuera de la ciudad y apedreado hasta la muerte bajo falsas acusaciones. Con el obstáculo eliminado, Jezabel informó triunfalmente a Acab que podía tomar posesión de la codiciada viña. Este acto de maldad descarada no solo reveló la profundidad de su corrupción y su desprecio por la justicia, sino que también selló su destino ante los ojos de Yahvé, desencadenando una serie de acontecimientos que llevarían a su inevitable caída. La voz del profeta Elías volvió a resonar, esta vez portando un mensaje de condenación divina contra Jezabel y la casa de Acab. Sus palabras, cargadas de autoridad profética, anunciaron un castigo inminente que pendería sobre la cabeza de la reina como una espada de Damocles, presagiando un final trágico para su reinado de terror. La muerte del rey Acab en batalla marcó el principio del fin para Jezabel, quien se aferró al poder como reina madre. A pesar de la pérdida de su esposo, su influencia persistió, prolongando su sombra sobre el reino de Israel. Sin embargo, las profecías de juicio comenzaban a cerrarse sobre ella, acercándola inexorablemente a su destino final. Aún viuda, Jezabel se negó a renunciar a su poder e influencia, manteniéndose como una figura dominante en la corte real. Su presencia continuaba siendo un faro para los seguidores de Baal y una espina para los fieles a Yahvé. Pero las mareas del destino estaban cambiando, y nuevas fuerzas se alzaban para desafiar su largo y controvertido reinado. La rebelión de Jehú surgió como un tsunami, amenazando con barrer todo el legado de Jezabel. Este nuevo contendiente al trono, ungido por mandato divino, avanzaba con la fuerza de una tormenta hacia Jezreel, llevando consigo la promesa de juicio y venganza contra la casa de Acab. El enfrentamiento final estaba a punto de comenzar, y Jezabel se preparaba para su último acto de desafío. En un gesto de desafiante dignidad, Jezabel se preparó para enfrentar su destino. Pintando sus ojos y arreglando su cabello, la otrora poderosa reina se asomó a la ventana de su palacio en Jezreel. Su figura, erguida y orgullosa, se recortaba contra el cielo, lista para confrontar a Jehú con la misma audacia que había caracterizado toda su vida. Las palabras desafiantes de Jezabel resonaron en el aire, llamando a Jehú asesino de su señor. Pero su bravata fue recibida con una orden implacable. Los eunucos, obedeciendo a Jehú, la arrojaron sin piedad desde la ventana. La caída de Jezabel no fue solo física, sino también el derrumbe final de todo su reino de terror y paganismo. El cuerpo de Jezabel golpeó el suelo con un impacto estremecedor, su sangre salpicando los muros del palacio que una vez dominó. En un acto de supremo desprecio, Jehú hizo que su carro pasara sobre el cuerpo caído de la reina, sellando su victoria y el cumplimiento de la profecía con un gesto de brutal finalidad. En un giro macabro del destino, cuando Jehú ordenó dar sepultura a Jezabel, se descubrió que los perros ya habían devorado gran parte de su cuerpo. Este final grotesco cumplió al pie de la letra la profecía de Elías, cerrando el círculo de una vida marcada por el desafío a Yahvé y dejando un legado de advertencia para las generaciones venideras. La historia de Jezabel es un poderoso recordatorio sobre las consecuencias del abuso de poder y la imposición forzada de creencias. Su vida, marcada por la ambición desmedida, muestra cómo las acciones de un individuo pueden sacudir los cimientos de una nación.
El legado de Jezabel perdura como una advertencia sobre los peligros de la intolerancia religiosa y la corrupción del poder. Sin embargo, Jezabel también desafía las interpretaciones simplistas, alzándose como una mujer de formidable fuerza en un mundo dominado por hombres. Su trágico destino nos recuerda que la historia es escrita por los vencedores y nos invita a considerar las complejidades de figuras históricas controvertidas. Su vida, con toda su intensidad, continúa fascinando y provocando debates siglos después de su caída. Gracias por ver el video hasta el final. Si te gustó el contenido y quieres conocer más historias como esta, te pido que le des un like y te suscribas a mi canal. También te animo a compartir este video con tus amigos y familiares. Que Dios te bendiga.